Bienvenidos a un nuevo capítulo de Foro Íntimo. Hoy nos visita el doctor Alejandro Sánchez Freites. Alejandro, un gustazo tenerte con nosotros. Muchas gracias Federico. Como te había adelantado, ¿de qué se trata este encuentro? Es para hacer preguntas bien molestas. No, mentira. Es para... Adelante, cualquiera que sea. Esa es la vamos actitud. A tratar de responderla. Esa es la actitud. Ale, contanos cómo ha sido tu vínculo con el derecho. Bueno, yo creo el vínculo mío con el derecho creo que nació desde la cuna, porque... Perdón, con el derecho y la justicia. Sí, sí, está bien. Desde la cuna porque nací en una familia donde mi padre era abogado, ya ejerciendo la profesión al tiempo que yo empezaba a tomar conciencia de la actividad de mi padre, allá por los 6, 7 años. Y también mi abuelo, por el lado paterno, había sido, en su época de actividad, juez criminal en la ciudad de Río Cuarto durante muchos años, y allí se jubiló, y bueno, así que tengo un vínculo muy, muy marcado desde la infancia, que se fue acrecentando en la adolescencia, y bueno, y finalmente después se cristalizó al término de la carrera del colegio secundario mío, que sin lugar a dudas elegí la carrera de abogacía como estudio universitario en la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, así... ¿Sos docente, sos titular de cátedra bueno, de Derecho Penal? Sí, Penal actualmente 2. ya han pasado muchos años desde aquel entonces, ya con 68 años, bueno, ahora soy magistrado federal a cargo de un juzgado federal número 2 de Córdoba, y soy docente universitario titular de una cátedra de Derecho Penal 2 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Bien. Yo te estaba preguntando cómo había sido tu vínculo con el derecho y me acordaba de las anécdotas que recién detrás de cámara, me acordaba cuando jugábamos al fútbol. Vos empezaste el llamado cursus honorum, porque si no me falla, que alguna vez has contado, eras ordenanza, ¿o no? Sí, en realidad... Digamos, obviamente siendo muy joven, claro. Era muy joven, yo ingresé a los tribunales de la provincia en un cargo de ordenanza, pero mi papá era presidente del Tribunal Superior de Justicia en el año 74. Claro. Cumplía las veces en ese cargo, y bueno, yo todavía estaba cursando el último año de la escuela secundaria. Por eso arrancaste bien. Arranqué bien de abajo, sí. Tuve poco tiempo porque tuve 6, 7 meses. Ingresé en julio del 74 hasta febrero, marzo del 75, en que me inscribí en la Facultad de Derecho, y ya como en mi condición de alumno cursante de Derecho, bueno, logré ingresar a la planta permanente del Poder Judicial y empecé a trabajar en el juzgado de instrucción de tercera nominación, y en ese momento el juez era el doctor Enzo Viña. Mirá. Pero sí, desde muy joven. Ale, y tuviste también por la profesión, antes de ser magistrado federal, fuiste abogado defensor. Sí, trabajé en tribunales de la provincia hasta el año 1984, que renuncié. Yo era secretario ya en tribunales en esa época, y ejercí la profesión, y me invitó a asociarme a su estudio jurídico el doctor Carlos Airavedian. Hemos trabajado juntos durante casi 12 años, la profesión activamente. Obviamente que él ocupaba una figura preponderante en el estudio, yo era todavía muy joven, y bueno, aprendí el ejercicio profesional de la mano de él. Y la verdad que me sirvió de mucha experiencia, siempre le estuve muy agradecido, más allá de la amistad personal que hemos cultivado desde aquel entonces, y hasta un poco antes de asociarnos, porque yo lo conocí a él cuando él fue juez de instrucción en la provincia en el año 73. Y bueno, como digo, yo ingresé en el 74 y en el 75 lo conocí. Él era juez, tenía un cargo inferior, obviamente, pero teníamos una amiga en común, y eso nos hizo frecuentar la amistad, que se fue renovando día a día, se fue acrecentando, incentivando también. Y bueno, él lamentablemente después, durante la dictadura militar, quedó detenido, allá por marzo del año 76, estuvo
Nos contaba, 3 años detenido tuvo. anécdota, sí. Lo dejé de ver durante 3 años. No obstante, en ese periodo yo le mandaba algunos mensajes a través de personas conocidas de sus allegados de él, con las cajitas de fósforos, en las etiquetas de cigarrillos. Le mandaba algunos mensajes, claro, de saludo, de esperanza, de que, bueno, que tuviera templanza, que todo iba a salir bien. Bueno, finalmente salió 3 años después y, bueno, volvimos a reiniciar la amistad. Yo por ese entonces ya estaba como empleado de tribunales, él le comenzó a ejercer la profesión y, bueno, y al cabo de unos años decidió invitarme a asociarme con él y, bueno, y ahí empecé a trabajar en la profesión. Y de tus experiencias como abogado, como abogado defensor, de abogado de matrícula y como juez, ¿qué experiencia te llevas más? ¿Cómo te gusta bueno, el ejercicio? Las dos son muy... ¿Qué es lo que mejor te has llevado de experiencia? A mí el ejercicio profesional me gustó mucho. Me cautivó y realmente fue una experiencia vital en mi vida. Y como te decía antes, la vinculación con el doctor Herabedián creo que fortaleció mi vínculo con el derecho y me dio a su vez una visión del ejercicio del derecho que yo no tenía como un simple empleado de tribunales. Me enseñó a ver, a mirar con otra perspectiva. Y eso me ayudó muchísimo. Realmente bueno, fue muy valioso. Ale, ¿y tu experiencia en la justicia federal? ¿Cómo, digamos, vos has estado, sos juez del juzgado número 2? Número 2. Y has estado también en el Consejo de la Magistratura, ¿lo has presidido? Lo he presidido, sí. Bueno, ingresé en el año 95 a la Magistratura Federal. Voy a cumplir ahora en agosto 30 años como magistrado federal a cargo del juzgado federal número 2. Ahora circunstancialmente también estoy a cargo como subrogante del juzgado federal número 1, por ausencia del vacante del titular, por jubilación del doctor Busto Fierro. Bueno, y en el periodo 2010 al 2014 integré el Consejo de la Magistratura de la Nación, que es un órgano federal constitucional, y en el último año, en el año 2014, lo presidí. Fui presidente el último año de ese periodo. No, fue una notable experiencia, una experiencia única, que tal vez va a ser muy difícil que se vuelva a repetir, porque es muy difícil que lo vuelva a ser invitado a integrar el Consejo en elecciones en el estamento de los jueces, pero fue una experiencia única. Sentirse, en cierto modo, juez de jueces es una experiencia muy enriquecedora. Y ahí me permitió también tener otra visión del ejercicio de la magistratura, porque el Consejo de la Magistratura es un órgano político, claro, establecido por la Constitución, en la reforma constitucional de 1994, y uno hace ahí política, pero política judicial. Claro. En el sentido de defender al Poder Judicial, de modo tal que, en principio, quienes vayan a ingresar e integrarlo sean los mejores. Los que Ale, pero además, agreguemos una cosita más, el Consejo de la Magistratura además tiene la administración del Poder Judicial. Tiene la administración del Poder Judicial, que no es un tema menor, claro, y que yo en el primer año de integrar el Consejo, en el año 2010, fui presidente de la Comisión de Administración del Consejo de la Magistratura, que era una tarea para mí súper novedosa y que me costó mucho al principio conocerla. ¿Cómo es el manejo con la Corte? Porque ahí es como una puja de poder. Bueno, la Corte porque antes del Consejo era la Corte la que... Claro, la Corte tiene su propio presupuesto y lo maneja la Corte para su propia estructura, integrada por los miembros de la Corte y por todo el cuerpo de empleados que tiene, que son muchos, son centenares. Pero el Consejo de la Magistratura administra los recursos de todo el Poder Judicial, no solamente el Poder Judicial federal estrictamente, sino también el Poder Judicial nacional. Es decir, los centenares y centenares de jueces
que integran la justicia federal en la capital federal, hoy Cava. En la ciudad, sí. Y tienen un presupuesto obviamente mayor que el de la Corte, pero aún así es muy escaso en relación a la cantidad de gente que integra el Poder Judicial de la Nación, excluyendo la Corte, que tiene su propio presupuesto. Esto a veces causaba muchos problemas, al punto que en la última etapa del Consejo que yo integré tuvimos serias dificultades para pagar los salarios del mes a mes. Bueno, así que había que hacer gestiones a último momento, sí, ante la jefatura de gabinete, para que habilitara fondos suficientes para pagar salarios. Y estas crisis son recurrentes en el Poder Judicial, porque yo creo que esto se debería solucionar en tanto y en cuanto se reconozca al Poder Judicial en su integralidad la suficiente autonomía y autarquía financiera. Esto es, que el Poder Judicial presente su presupuesto y que los restantes poderes que intervienen en esto lo consoliden, lo aprueben, claro, sin renuncia alguna. Entonces, uno evitaría que el Poder Judicial esté como a veces mendigando que habiliten más fondos para pagar no solamente los salarios, sino también lo que es la infraestructura y la logística del funcionamiento del Poder Judicial. Claro. Ale, y te hago otra pregunta. No la voy pensando mientras te estoy escuchando y lo llevo a la clase. Cuando yo doy clase de Derecho Público Provincial, es un tema que lo vemos con los alumnos. ¿No crees que la justicia nacional debería pasar ya directamente a la Cava? Yo entiendo que sí, que es lo que constitucionalmente corresponde, ya desde 1994. Porque la cantidad de jueces... Sí, y eso licuaría un poco el presupuesto y también que el Consejo de Magistratura de la Nación se ocupe únicamente de la administración de la justicia federal de todo el país. Y entonces todos los jueces nacionales pasarían a la órbita del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, la Corte Suprema recientemente lo ha revalidado este pensamiento, ya lo venía esbozando en otros fallos, lo venía deslizando, pero bueno, hay cuestiones políticas ahí que entorpecen la ejecución de la decisión de la Corte, empezando por los propios integrantes de la magistratura de los jueces nacionales, claro, que no son renuentes a pasar a formar parte del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Creen que van a ser jueces municipales, eso no va a ser así. Claro. Van a ser jueces como de provincia, como son los jueces de la provincia de Córdoba. Claro. Van a ser jueces de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es poca cosa. Claro, cumplir la Constitución, el artículo 129. Y cumplir con la Constitución y dejar de dar vuelta a este tema con argumentos que no son válidos. Ale, y contanos en tu experiencia como magistrado, en tantos años que debes tener mucha, contanos alguna anécdota que te haya marcado como juez. Bueno, tendría que poner a hacer algo, lo más loco. Un ejercicio de la memoria, pero siempre cuento. A ver, en el tema de la justicia federal de múltiple competencia, como es la de Córdoba, que eso es algo que alguna vez se tiene que revisar y lograr que de los 3 magistrados que en primera instancia integran la Justicia Federal de Córdoba, aunque también esto acontece para la Cámara Federal, que son 6 miembros en su totalidad, todos tenemos una múltiple competencia. Y decididamente, esto se tiene que cambiar. Se tiene que cambiar porque es imposible que un juez pueda abarcar todas las disciplinas del derecho. No hay juez que pueda conocerlas en profundidad a todas las áreas del derecho. Y esto a veces dificulta la recta y normal desarrollo de la administración de justicia. Entonces el juez descansa mucho, no porque esté mal. En las secretarías, claro. En los secretarios técnicos que van asesorando al juez en las distintas disciplinas en las que son más versados los secretarios. Por supuesto, colaboran decididamente con los jueces. Entonces yo creo que esta es una cuestión a futuro, debería reverse, cambiarse, modificarse, esto por una simple ley, y lograr distribuir las competencias en los distintos juzgados de primera instancia, como así también en la Cámara Federal, dividirla en salas y las distintas salas formar jueces con competencias diferentes. Bueno, contanos la anécdota. Pero a propósito de esto, y a esto viene el cuento, esta introducción,
porque yo juré el 5 de junio de 1995. El día 9 de junio, el 9 de agosto, ¿qué dije? El 5 de junio. No, juré el 5 de agosto Bien. de 1995. El 9 de agosto de 1995, una semana después prácticamente, un día viernes, estaba con una secretaria laboral conversando sobre temas vinculados a ciertos artículos de la ley laboral para ver mi pensamiento acerca de la eventual inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley. Abre la puerta mi secretario penal y me dice secamente, fríamente, me dice: se acaba de caer una azafata del avión. Ah, Entonces la yo le dije, de Austral. ¿cómo? Claro, le dije, ¿cómo? Sí, se cayó en las altas cumbres. ¿Pero cómo en las altas cumbres? Sí, se abrió la puerta, el avión estaba volando y se cayó, se abrió la puerta y se cayó. Bueno, o sea, toda la cabeza mía que estaba metida en el derecho laboral, tratando de desentrañar toda la problemática que me acercaba la secretaria para tomar decisiones y empezar a mover las distintas causas que estaban en la Secretaría Laboral, de pronto tuve que hacer un giro copernicano de 360 grados y empezar a pensar la suerte final de esta pobre mujer que se había caído y un avión que estaba volando todavía, metros, claro, y había que tomar medidas acerca de esa situación. Bueno, esa es una anécdota que siempre recuerdo porque fue una cosa que quedé paralizado de la noticia y de todas las medidas urgentes que hubo que tomar a partir de ese anoticiamiento. Bueno, esa es una de las... Ale, ¿y hay algo que te arrepentís de no haber hecho en tu carrera en el derecho? No, en el ejercicio de la magistratura mismo. ¿De la magistratura o de la profesión? Yo siempre digo y pienso que yo he sido un afortunado y un bendecido. He elegido lo que me gustaba estudiar, he ejercido la profesión que siempre añoré. Lo hice, creo que bastante bien, con una fuerte ayuda, como fue la presencia de mi amigo y socio, el doctor Eira Bedián, que me dio las primeras pinceladas de bañarme como un abogado penalista. Y bueno, después tuve la fortuna de ingresar a la Magistratura Federal. Y la verdad que me gustó mucho, pensaba hacerlo por pocos años, me fui quedando, ya llevo 30, y la verdad que me ha ido bien, la verdad que me siento que he hecho las cosas con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, le dedico muchas horas al trabajo, aún a mi propia formación, estudio los casos, sigo ilustrándome con lectura de sentencias, notas de doctrina, esforzándome. Ale, te interrumpo, como docente también. Me interesa lo que estás diciendo. ¿Cómo es tu perspectiva? ¿Cómo es la visión que vos tenés en perspectiva de la justicia hacia el futuro? Yo creo que la justicia es un valor supremo y creo que va a ser siempre así hasta que el mundo acabe definitivamente. Es una aspiración del hombre, es un don divino que está encarnado en los hombres. Y yo trato en la administración de mi trabajo, de que cada decisión que tomo, hacerlo con la mayor justicia posible, la mayor equidad, el mayor equilibrio. Pero digo, de acá a 20 años, por ejemplo, ¿cómo ves la justicia? ¿Cómo la concebís? Me cuesta concebirla con lo que hoy ya está hablando, que es la inteligencia artificial. Me parece que eso sería deshumanizar la justicia. Y me cuesta creer que una máquina pueda decidir la suerte de un conflicto entre personas. ¿En tu juzgado no hay inteligencia artificial? No. Bueno, sí la utilizan. Sí. De hecho, yo muchas veces recurro a ella para nutrirme de alguna información adicional. Pero que quede completamente en manos Pero que queda de suministrarle a una máquina la información del caso, nutrirla con los elementos del caso y apretar un botón y que salga el proyecto de fallo, me parece que eso es de una enorme insensibilidad. No sé si una máquina puede superar la naturaleza, algo que es propio, que es la naturaleza humana, que es la sensibilidad, el ser empático con el otro, ¿no?
No sé si eso la máquina Claro. se puede lograr eso. Me asustaría si eso llegase a suceder, porque eso también significaría el fin de nuestra existencia prácticamente. Claro. Ya no digo de mi trabajo, que ya estaré para esa época totalmente jubilado. Seguro. Pero me asustaría pensar que mis nietos vivan en un mundo artificial. Me asustaría mucho pensar eso. Puede ocurrir, pero... Bueno, Ale, ojalá que no ocurra, al menos como concibo yo hoy la inteligencia artificial, ¿no? Y en tu rol como docente, Penal 2, si no me falla el cálculo, está en los primeros años de Sí, son muchachos, sí, son chicos y chicas de apenas 21 años. ¿Cómo es ves una materia ubicada dentro del plan de estudio en el primer semestre del segundo año. Bueno, pero como juez, que te toca resolver los expedientes, los casos que llegan a tu despacho. Y estás también en la formación de los jóvenes. Sí. ¿Cómo ves el ejercicio profesional de acá a 20 años? ¿Y cuál sería tu consejo para los jóvenes? Bueno, hoy le dije a mis alumnos en clase, que vengo de clases, preparándolos para el segundo parcial, dándoles muchos casos prácticos y enseñándoles a razonar los casos y cómo lo tienen que ir analizando y cómo tienen que ir pensando la solución. La base de todo está en el estudio. No hay para mí otra manera. Puede ser una cosa antigua lo que le digo. Por eso, ¿el estudio cómo? ¿Sentarse? No, estudiar, leer, leer, estudiar, informarse, y aprender. Lo invisible... Y es muy difícil hoy por hoy porque también noto en los últimos años un déficit muy grande en los egresados de la secundaria, de una dificultad muy grande que tienen en comprender lo que leen. Bien. Tienen una enorme dificultad de comprender sustancialmente lo que leen. ¿Y cómo se resuelve eso? Bueno, eso responderá a cuestiones ya más pedagógicas, reforzar la escuela secundaria y creo que invitándolos mucho a la lectura. No sé si hoy los jóvenes leen. Bien. Les resulta mucho más fácil ver una película, una serie, entretenerse con otro tipo de juegos, pero la lectura, el sentarse a leer una novela, una historia documental, todo eso que invita a una serena reflexión personal, individual, un análisis introspectivo de lo que se está haciendo, me parece que eso está fallando, y mucho. Y si pudieras darle un consejo, vos sos abuelo, ¿no? Sí. A tu nieto que quiere estudiar Derecho, y ya se está por recibir o ya está arrancando. Bueno, son muy pequeños, pero si tuvieras la posibilidad de decirle, esto es la papa, esto no podés dejar de saber. ¿Qué es lo invisible que le transmitirías? Lo invisible, no me refiero a decir estudiar este autor del libro, me refiero, ¿qué es lo invisible que le transmitirías? ¿Y por qué? Yo lo que le transmitiría es que algo que para mí es fundamental, no sé si contesto exactamente tu pregunta, pero que sea una buena persona. Eso para mí es fundamental, ser buena gente. Claro. Tener solidaridad, tener responsabilidad. Lo demás creo que viene solo. A mí me preocupa mucho el futuro de los chicos de hoy, mis nietos en particular. Que sean buenos, que tengan buenos valores, buenos sentimientos, que sean empáticos con el otro, con el semejante. Eso me parece que es fundamental. Bien, Ale. Excelente. Bueno, y para ir cerrando, me quedan poquitas preguntas para hacer, que las venimos haciendo a todas las visitas. Si tuviéramos que buscar un título para la película que vive Alejandro Sánchez Freite, ¿qué título le pondríamos a esa película? ¿Qué título? No sé. ¿O con qué serie de televisión te ves identificado? Uy, veo tantas cosas por Netflix ahora que las tengo medio mezcladas. Bueno, en general una serie. Bueno, ¿como título o el contenido de algo? Que te guste. Bueno, me gustan mucho las películas donde se muestra el drama humano, eso sí me gusta. Ajá. Me gusta mucho. ¿Te identificas tu vida con el drama humano? Me identifico, me siento cercano, me conmueve ver el drama humano. ¿Empatizado con eso? Sí, me empatiza mucho eso. Puede parecer una contradicción, pero me despierta mucha curiosidad
una historia dramática. Me despierta mucha curiosidad. Por ejemplo, vi una película, ya la vi varias veces, la vi por primera vez en el cine, una película se llama Yo antes que ti, donde él te padeció una enfermedad terminal y había decidido quitarse la vida en una clínica en Suiza. Pero antes de morir, la familia le acerca una mujer, una especie de niñera, por así decirlo, no era como tal, pero hacía esas veces para cuidarlo. Y bueno, en esa relación se crea una gran empatía entre los dos y se enamoran. Y ella peleaba para que él revirtiera esa decisión y no se suicidara en una clínica en Suiza, lugar donde finalmente viaja y se suicida. Eso me despertó una enorme sensibilidad frente al drama, frente a una enfermedad terminal y una decisión tan fatal como es quitarse la vida, ¿no? Sí. Pero bueno, me despertó una gran emoción interior esa situación. Ale, tenemos para hacerte una última pregunta y preguntarte, valga la redundancia, si le vas a responder con la misma sinceridad como has venido respondiendo hasta ahora. Sí, seguro. No te veo muy seguro como me acabas de responder, pero... Voy a tratar de ser sincero. Trato de ser sincero siempre. La identidad de este programa, que se llama Fuero Íntimo, digamos, la idea es que las visitas invitamos a las personalidades del derecho, a todos aquellos que han dejado algo en el derecho, que se han destacado por ejercer la magistratura, por ser abogado, por ser docente, por participar en la sociedad en general. Pero no nos interesa ese cargo, sino nos interesa saber quiénes son cuando nadie los ve. Entonces, yo te pregunto, Ale, ¿quién sos vos cuando nadie te ve? Sí, perfectamente, lo puedo contestar. Soy una persona absolutamente amigable, pese a que por ahí tengo el gesto medio adusto o puedo parecer como parco o pueda despertar en mi rostro poca simpatía, pero soy muy amigo de mis amigos, los quiero mucho y comparto mucho con ellos. Practico deportes. ¿Sabés el fútbol? No, ya el fútbol no me dan las piernas y no me dan las rodillas fundamentalmente. Pero practico el tenis, pese a que me requiere decir uso de las rodillas, pero yo no me agacho tanto a buscar pelotas de abajo, pero juego de continuo. Y practico mucho el golf, me gusta mucho viajar, me gusta mucho leer, me gusta ver buenas películas. Voy menos al cine, pero veo mucho más estas plataformas que invitan a ver series muy cómodas desde la casa. Qué bueno. Pero soy una persona normal, una persona común, y me encanta ser como soy. La verdad que no tengo nada que ocultar. Reprocharme ni ocultar. Al contrario, toda mi vida, después de tribunales, queda abierta al vínculo que tengo con muchos amigos, que gracias a Dios tengo bastantes y los quiero y me siento muy querido por ellos. Bueno, Ale. Bueno. Excelente tu visita, le hemos pasado muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Antes que te vayas, tenemos 2 regalos para hacerte. Un regalo de la librería Alberoni, que nos apoya este programa, nos apoya siempre. Es mi librero. También, bueno. Me compro libros asiduamente. Bueno, genial. Tenés un voucher entonces para sacar el libro allí. Bueno. Y otro regalo de la Fundación, que te hacemos entrega en este acto, un regalo simbólico. Mira vos. ¿Sabés qué es esto? No, tiene una especie de lápiz, ¿será? Es un cincel. Mira vos. Es un regalo simbólico. Está bien. Porque les contamos a todos los invitados que, como te decía, se caracterizan por haber dejado su huella en el derecho. Y eso habiéndolo hecho con su energía, con su fuerza. Pero creemos que la fuerza por sí sola no es suficiente para moldear la realidad, sino que hace falta la inteligencia. Entonces este cincel simboliza la inteligencia que Me parece muy entrega bien. en este acto. Muchas gracias. Está el nombre tuyo. Muchas gracias. Y el nombre muy amable. del programa y de la Fundación. Bueno, muy distinguido. Y te agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Visita, Ale. Y muy emocionado por esto. Bueno, gracias, Ale. ¿Hacemos una foto? Gracias. Sí. Gracias, Ale. Muchas gracias a vos.